placer enorme presentar a Silvina Casablancas, la doctora Silvina Casablancas, que si ustedes ven en el programa la forma en que, el modo en que nombra la presentación que va a hacer hoy, el título, lo voy a dejar para que lo diga ella, ya sabemos todo lo bueno que vamos a recibir en esta actividad. Actividad que se diferencia de las dos a las que asistimos esta mañana, porque no solo porque es una actividad más breve, sino porque es una actividad, como dice la misma Silvina, que intenta promover el diálogo entre pares. A partir de las propuestas que hace muchos años, desde lo académico, viene trabajando y en las que se viene especializando Silvina. Así que ella va a ser, la dinámica va a ser la siguiente, va a realizar una exposición de alrededor de 30 minutos y para dar luego lugar a todas las preguntas. Así que a medida que ella vaya exponiendo, si surge alguna pregunta, vayan anotándola y nos van a llegar más rápido cuando Silvina esté sacando. El currículum de Silvina es muy vasto, muy amplio. Solo voy a leer algunas cosas que me parece importante que conozcan. Silvina es doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la UBA, se desempeñó como docente en todos los niveles, primario, secundario, terciario y universitario, y en todos los continentes, o por lo menos en dos, Argentina y España. Directora de investigaciones nacionales e internacionales referidas a los nuevos entornos de aprendizaje, formación docente con usos de tecnologías y construcción de subjetividades infantiles y juveniles. Autora de publicaciones en torno a la temática de la complejidad del ejercicio de enseñar con tecnologías en la actualidad. Y actualmente pertenece a equipos de investigación en la Universidad Nacional de Luján y en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Así que vamos a la presentación, Silvina. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Silvia por tu presentación. Siempre es un espacio cálido y bien cercano para poder comunicarnos y dialogar, que es un poco la idea de este encuentro. Entonces, primero, si me permiten, a lo mejor ya se habló de esto, pero a mí me parece que es importante volver a pensar el valor que tiene poder encontrarnos, poder vernos las caras, poder escucharnos. Y entonces, en primer lugar, agradecer esta propuesta y la invitación de toda la comisión organizadora de la Feria del Libro, porque para mí es un honor y un privilegio volver a encontrarnos, ¿no? Volver a encontrarme con ustedes y poder reflexionar y analizar conjuntamente lo que vivimos, lo que estamos viviendo y lo que nos queda por delante. Entonces, también creo que es un momento para poder celebrar. Esto es como un acto de celebración. Yo digo en mis clases que toda clase es un acto de celebración, y ahora incluyo esto, ¿no? Por el peso que tiene volver a pisar los suelos, ¿no? Volver a abrazarnos, y los suelos por pisar para ir a la escuela, para volver de la escuela y para venir a la Feria del Libro. Ahora sí, el suspenso, ¿no? En tono de película, que tiene que ver con mis reflexiones y mis aportes para pensar en la pandemia en estos términos, ¿no? Una tormenta no anunciada, escenarios del sacudón tecnológico en la docencia. Sin lugar a dudas, esto fue una tormenta, y bueno, cuando uno en las tormentas, cuando sabe que van a venir, se prepara la ropa, prepara cómo va a ser, si tiene que salir de su casa, si puede hacerlo o no. Y cuando no están anunciadas y tienen la envergadura que ha tenido
esta tormenta que aconteció, evidentemente uno no puede planificar, no puede implicar en ningún ámbito de la vida, pero en el que nos vamos a ocupar, es el de la educación y la docencia, tampoco pudimos hacerlo, ¿no? Porque no estaba anunciado y porque tuvimos de alguna forma que salir con lo opuesto, ¿no? Con lo opuesto me refiero a lo opuesto académicamente, didácticamente, y lo que sabíamos y podíamos con las tecnologías, que fueron, digamos, como un elemento constitutivo de la vida en cada uno de los espacios docentes, desde el nivel inicial, el primario, el secundario, la universidad. Como en algunos planteos lo que digo es que el problema no fue la virtualidad, el problema fue que era lo único posible. Entonces, también me valgo para explicar por qué hablo de sacudón tecnológico. El sacudón tecnológico tiene que ver con un movimiento cuasi sísmico que de alguna forma obligó a todos y a todas a movernos en alguna dirección. Nadie se pudo quedar estático en el mismo lugar en el que ejercía la docencia, en la forma en que se posicionaba como docente, en lugar físico, evidentemente, pero en otros lugares que tienen que ver con la comprensión de cómo íbamos a seguir, cómo íbamos a dar las clases, cómo íbamos a comunicarnos con nuestros estudiantes, de qué manera construir las propuestas didácticas, pedagógicas para poder continuar. Lo seguro se fumó. Lo seguro que tiene que ver con las mesas, con las sillas, con los libros, con las computadoras que también estaban presentes, con el punto de encuentro, ¿no? El punto de encuentro de la clase, que es el aula, ahora le ponemos apellido, ¿no? El aula física, puede ser aula virtual, puede ser clase presencial, semipresencial, bueno, entonces empezaron a circular algunos apellidos bienvenidos, porque significa que volvemos a pensar en eso, ¿no? Y eso siempre nos deja el lugar para poder reflexionar y mejorar. Bueno, entonces la perspectiva de este sacudón tecnológico no tiene que ver solo con las aplicaciones, con los dispositivos, con la conectividad, con el Wi-Fi, es una parte, pero la otra parte tiene que ver con qué salí, con lo opuesto desde lo pedagógico. Cómo entendía yo la clase implica cómo la voy a entender durante la pandemia y cómo la voy a reconstruir y volver a pensar ahora. Digamos que hay niveles que son un poco más permeables, no sé acá, que hay docentes me imagino, de nivel inicial, primario, secundario, no sé si hay universitarios como yo, pero ahí cuesta mucho más pensar la clase que no sea de otra forma, expositiva, presencial, oral. Bueno, ese sacudón tiene que ver con cómo hacer para volver a hacer. Por eso hablamos de doble perspectiva, ¿no? La tecnológica y la pedagógica. Ese sacudón tecnológico no dejó a nadie en el mismo lugar, y mucho menos a las maestras, a los profesores, a los maestros, que tuvieron un inmenso movimiento de reacción pedagógica. No los dejó en el mismo lugar, sino que, bueno, este movimiento también fue inesperado, porque salieron a buscar, salieron a inventar, salieron a provocar el conocimiento, el encuentro, en la medida de las posibilidades. Estas son fotos reales de maestras que están llevando una bolsa con actividades, con libros, con propuestas. La otra son bolsones que quedaban en la escuela y después los venían a retirar las familias. A veces los bolsones eran también con alimentos, por supuesto, pero nos estamos refiriendo en este caso a esos bolsones que eran el punto de encuentro con alguna nota para ese chico o esa chica que sabía que su maestra estaba pensando en él o en ella, y que ese pensamiento era, bueno, ¿cómo hago para vincularme? ¿Cómo hago para que siga aprendiendo? Bueno, estas son otras escenas que no por ser conocidas hay que dejar de pensarlas, ¿no? Está la tranquera con el bolsón, con las actividades,
la maestra que, como tantos, recondicionamos nuestros hogares para poder convertirlos en un espacio de trabajo, en un espacio de encuentro, donde, bueno, la mayoría de las veces, o sea, podían contar con conectividad los estudiantes o no. Y siempre pensando y repensando cómo hacer para conectar y para vincularse con todos. Bueno, el sacudón tecnológico es un movimiento que atravesó algunos elementos que son constitutivos del quehacer docente, que tienen que ver, en primer lugar, con las instituciones. Las instituciones también se movieron en el sacudón. Hay, bueno, la imagen esta que me gusta mucho para mostrarles, para mostrar el movimiento de la escuela, el movimiento que tuvo que hacer. Son unos edificios que se encuentran en la ciudad de Praga, que les dicen Ginger y Fred, porque parece que estuvieran bailando, y me parece que ilustran de alguna forma esa imagen de cómo se tuvo que mover la escuela. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, seguir teniendo actos escolares, seguir gestionando, seguir haciendo reuniones con las familias, con los docentes, seguir comunicándose por diversos canales que tenían que ver con lo analógico, pero también tenían que ver con encontrar formas digitales. Muchos docentes en muchos talleres que estuve dando en la pandemia me decían, bueno, tenemos que recurrir al Facebook, porque es el Facebook lo que las familias conocen, no vamos a poner otra traba más a todas las que ya tenemos. Bueno, utilizaban grupos cerrados de Facebook o de WhatsApp, o digamos lo que cada comunidad y cada escuela abierta a su comunidad y conociéndola podía ser para continuar teniendo vida, para seguir siendo escuela, ¿no? Lo que les comentaba es que, bueno, evidentemente también los docentes movieron sus formas de ser docentes en el sacudón tecnológico, pero también implicó a los estudiantes de todos los niveles. Me refiero más que nada quizás a los estudiantes de primaria y a los estudiantes de secundaria, aunque la universidad también, ¿no? Pero también tuvieron que aprender a ser estudiantes de otras formas, ¿no? De otras formas, comunicarse con sus compañeros para hacer trabajos grupales, de otras formas que tienen que ver con la gran autonomía que aprendieron a tener para poder llevar adelante sus tareas. Un elemento que pocas veces también se dice, que son las familias. Las familias tuvieron que reconvertirse para poder albergar en sus hogares la continuidad pedagógica, ver de qué manera tenían que compartir los dispositivos, desde un celular a una computadora, acordarse los horarios que tenían que conectarse sincrónicamente, o ir a buscar las tareas, o hacer las tareas con sus hijos y con sus hijas, con todo lo que esto implicó, ¿no? Volver a valorar el rol docente, ¿no? De lo importante que es el docente y la escuela. Bueno, y los ambientes de aprendizaje. También el sacudón implicó bueno, pensar cómo hacer para generar un ambiente de aprendizaje. Esto, digamos que es algo que comenzó, pero que no terminó. Seguimos sosteniendo ese interrogante de qué significa un ambiente de aprendizaje. En mi caso particular prefiero hablar de ambiente y no de entorno, entendiendo que el ambiente implica a los sujetos que están involucrados, como lo plantea Leal, en la situación del ambiente. También hacen ambiente los sujetos docentes y sujetos que aprenden. Ahora los invito y las invito a atravesar lo que sigue de esta reflexión compartida a través de dos conceptos. El concepto de posibilidad y el concepto de experiencia. Esta tensión que quise dejar de manifiesto en esta diapositiva, el de rigidez versus el de elasticidad y dinamismo, es un poco una constante que ya veníamos atravesando, ¿no? Los docentes. La rigidez de las estructuras institucionales, la rigidez de lo que significa planificar,
Planificar en el sentido más duro, que era poder de alguna forma diagramar y diseñar actividades de todo un curso. Cuando sabemos que, bueno, que las planificaciones, cuanto mejores son cuanto más dinámicas son, y cuanto podemos ir entendiendo, escuchando, viendo, problematizando con el grupo que tengamos y con la institución en la que trabajemos. Bueno, esto se tensionó de una forma que casi se corta, ¿no?, en la pandemia. La rigidez con la que se venía trabajando frente al dinamismo y la elasticidad que requería la situación, el cambio constante, casi a veces de semana a semana. Entonces me permití tomar de manera literal, para no mediatizar, una frase, una idea que tiene que ver con la posibilidad y que nos aporta Franco Berardi, ¿no?, en su libro de Futurabilidad. Y dice así: llamo posibilidad a un contenido inscripto en la actual conformación del mundo, es decir, la inmanencia de posibilidades. La posibilidad no es una, siempre es plural. Las posibilidades inscritas en la actual conformación del mundo no son infinitas, pero sí muchas. Sin embargo, es plural, un jardín de senderos que se bifurcan. Al verse ante una disyuntiva entre posibilidades distintas, el organismo entra en vibración y a continuación realiza una elección que se corresponde con su potencia. Entonces, hubo una posibilidad entre muchísimas que cada docente, que cada institución tuvo que seleccionar para continuar, para mejorar, para posibilitar, para habilitar, para tener el encuentro, ¿no? Porque de eso se trata, educar, tener el encuentro con los otros y con las otras. Y comunicar significa también poder escuchar, ¿no? Entonces, esto que parecía imposible, cómo iba a haber una escuela sin edificio, ¿no?, cómo iba a haber enseñanza sin que estuviéramos en un salón de clase, bueno, fue posible. Ahora es el momento de la decantación positiva de los escenarios de la pandemia sobre el entorno comunitario, que involucró tanto a lo familiar, al rol docente, las tecnologías de lo educativo y el rol de los estudiantes. El otro elemento que les proponía para atravesar tiene que ver con la experiencia, porque es una palabra que se utiliza mucho, que se utiliza mucho en nuestro campo también, porque hablamos siempre de cuántos años de experiencia tenemos en la docencia, en la educación. Bueno, tenemos mucho generalmente, ¿no? O sea, es un acopio positivo. Pero yo ahora quisiera profundizar en ese concepto y entonces entenderlo de esta forma. No es aquello que pasa, sino lo que me pasa, lo que pasa por mí, en los términos de Jorge La Roya. No es la sumatoria de años en ejercicio de la docencia solamente. La experiencia real docente es la que supone una transformación. La experiencia vivida, la que vivimos, la que estamos viviendo, es digna de ser evidenciada, valorada, sopesada en la propia trayectoria. ¿Qué aprendizajes he logrado? Esta es una pregunta que queda abierta y que supongo que a lo mejor con el ritmo que llevamos siempre los docentes no tuvimos tiempo de juntarnos a pensar. O sea, tuvimos que empezar otra vez el año con muchísima alegría por esto de pisar los suelos y el encuentro, pero es importante que logremos evidenciar qué aprendí de la experiencia, qué me transformó a mí esto, no lo que pasó, sino lo que me pasó. Y eso es intransferible, ¿no? Y acá llegamos también a ver, bueno, cuáles son los escenarios de actuación docente en la actualidad, con todo esto de la experiencia, las posibilidades asumidas, que transformamos las escuelas, transformaron las familias, se transformaron los ambientes de aprendizaje. Entonces, evidentemente acá hay una invitada de lujo que es la tecnología educativa, ¿no?
La tecnología educativa merece un punto en esta revisión, o unos cuantos, ¿no? Cada uno dirá cuántos puntos sumó como el Scrabble, ¿no? Cuántos puntos palabra se lleva la tecnología, cuánto se duplicó, triplicó, cuánto la pedagogía, ¿no? La dejemos afuera porque va primero lo pedagógico y después lo tecnológico, ¿no? Pero convengamos que hay que volver a mirar acá. Revisión de la mirada de la tecnología como un componente de un escenario didáctico. No la aislemos. Saben ustedes que las tecnologías siempre estuvieron un poco como afuera de las aulas. Entraron por la ventana porque tenían que entrar. Y entonces sabemos que hubo muchas tecnologías, denominamos TIC a tecnologías de la información y la comunicación. Son viejas, conocidas, aunque no tan conocidas las TAC. Las tecnologías al servicio del aprendizaje y el conocimiento. Es ahí donde se tiene que situar en este escenario educativo, de la mano de la didáctica. ¿Para qué y por qué interviene la tecnología al servicio de qué propuesta, de qué proyecto? Evidentemente hubo mucho alcanzado. Yo no voy a preguntar qué aplicaciones sabe cada uno, ¿no? Ni cada una, porque seguro que eso suma punto a palabras, ¿no? Como dije anteriormente. Pero la cuestión es cómo las pienso en el escenario nuevo, en el escenario permeado por tecnologías. Vamos a seguir avanzando sobre esta experiencia. Bueno, se van dejando ver las huellas de la experiencia, ¿no? Mientras se derrite sutilmente el velo de la pandemia. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, vemos a las familias, que quizás antes la veíamos en determinados momentos y a través de cuadernos de comunicados, comunicaciones, correos, WhatsApp institucionales, pero las familias han tenido un rol fundamental. No dejemos que esto se pierda, que este canal abierto de comunicación, de participación y de cuidado quede de alguna forma estacionado ahora que volvimos a estar y a habitar las escuelas. La institución escolar como un espacio específico de encuentro doblemente valorado, de interacción, de afecto social, como plantea Nicolás Arata. La escuela sigue siendo un lugar único porque allí se producen infinidad de interacciones sociales, irreemplazables. ¿Se pudo sin escuela? Sí, pero queremos estar en la escuela. De hecho, los primeros que lo decían eran los chicos y las chicas, ¿no? Poder volver a entrar. También me interesa dejar, digamos, como reflexión, algunos mitos. Los mitos nos sirvieron mucho para poder entender, y a veces de manera un poco reduccionista, ¿no? Esas frases que circularon, como los chicos, las chicas hoy saben mucho de tecnología. ¿Verdadero o falso? No sabe mucho de tecnología. Lo que no está bueno es que yo le diga eso, verdadero o falso. Pero no pongo una trampa, porque es verdadero, pero a medias. ¿Para qué? ¿Para qué saben mucho de tecnología? Interacción en las redes sociales. Bueno, suponete, redes sociales, nosotros seguro que vamos después, ¿no? O sea, subir una historia, comunicarse, musicalizar, editar. El WhatsApp lo manejan fantástico, los stickers, bueno, los memes. Pueden producir un montón de cosas en un tiempo que por ahí a nosotros nos lleva un poquito más, ¿no? Un poquito nomás. Entonces, la pregunta es, sí, saben mucho, pero ¿para qué? ¿No? Para una infinidad de interacciones que tienen que ver con la creatividad, con la comunicación, con el ocio, fantástico. Pero eso no implica que sean trasladables sin mediación a una situación de aprendizaje. Ahí estamos nosotros. O sea, andamiar didácticamente y tecnológicamente una propuesta. Sabemos que tienen muchos conocimientos, hay que aprovecharlos, pero no es lo único requerido para poder aprender o estudiar. Por otra parte, otro mito es los docentes van a ser reemplazados rápidamente por dispositivos digitales en la enseñanza. Este es larguísimo. Yo desde que hago investigación en Barcelona, que venía rondando. ¿Qué decimos de este mito? Ahí sí, ¿verdadero o falso? Este es falso, ya cayó.
O sea, todos decían, las familias, por favor que vuelvan los docentes, lo necesitamos, no sé cómo enseñar a dividir, no sé cómo se entiende esto. Bueno, imposible. Y los chicos quieren estar con sus profes. Quieren que el profe, como me dijo una chica, yo quiero que la profesora me toque así el hombro y me diga, bueno, dale que vos podés. Bueno, entonces, falso. Cada maestrito con su librito, Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ah, bueno. Yo igual les estoy poniendo una doble trampa, porque estoy diciendo verdadero o falso cuando yo no estoy de acuerdo con el verdadero o falso, ¿no? Pero nos sirve para pensar el verdadero o el falso. Bueno, esto cayó también, porque sí, uno tiene una forma de enseñar, pero la cantidad de encuentros que hubo entre docentes, se compartieron Google Drive con actividades, propuestas, aplicaciones que salían para una línea de tiempo esta, para poder hacer esto esta, cómo uso el Genially, cómo hago esto. Bueno, ese inmenso movimiento de reacción pedagógica fue colaborativo, fue solidario, fue entre otros y otras. O sea, nadie estuvo solo. Estuvieron con alguien que quizás estaba más atrasado o quizás estaba más avanzado, pero estaba dándonos la mano. Y también la prueba es la cantidad de webinars que se hicieron en la pandemia más cruda, ¿no? Eran 1000 participantes, querían aprender, querían saber y después compartir. El contenido como único componente de la relación pedagógica. ¿Verdadero o falso? Estoy improvisando, esto no lo tenía escrito, pero vamos. Falso, falsísimo. Claro que tiene que haber contenido, pero también tiene que haber una forma, una propuesta, un encuentro, un diálogo, una emoción de aprender que hacen al aprendizaje en sí mismo. No basta con el contenido, no basta con un PDF que tenga los contenidos para que haya un aprendizaje. Bueno, vamos a lo nuestro. Yo les dije, se triplica punto palabra, tecnologías educativas. ¿Podemos pensar en la pandemia y su alcance educativo como una dimensión meramente tecnológica? No. No podemos seguir mirando por la cerradura del artefacto a las tecnologías en la educación. Es una parte, pero no es la tecnología en la educación. Que haya una computadora, que haya un celular, que haya un Genially, un Padlet. No, miremos todo, miremos la escena. Por eso insisto, con experiencia, con escena y con posibilidad. Otras cuestiones que también aparecen son los riesgos que tenemos ahora, en el aquí y en el ahora, ¿no? Esta frase que también circula, llegaron para quedarse las tecnologías. ¿Llegaron? Me pregunto yo. ¿Llegaron? ¿Cuánto hace que están las tecnologías en la educación? En todo caso les abrimos la puerta, pero hace rato que estaban golpeándola para poder integrarse, digamos, físicamente, porque siempre insisto en esto, los sujetos de esta época tienen en sus aprendizajes y en sus formas de vinculación implícitas las tecnologías. Lo que queremos es que la usen en la escuela, en la clase, al servicio de una propuesta, no que queden afuera, pero ya estaban. Bueno, estaban, pero se tomaron necesarias y urgentes, ¿no? Ahí, digamos que me quedo con esto, que es, las tecnologías fueron urgentes, pero muchas veces las pedagogías estuvieron postergadas. Tecnologías urgentes, pedagogías postergadas. Las pedagogías también requieren una urgente revisión, que fue muchas veces iniciada, siempre estamos revisando, pero que queden y permeen esta experiencia. Bueno, es el título de un capítulo que escribí en conjunto con Flaxo y con la gente de Guadalajara, Tecnologías urgentes, pedagogías postergadas, para volver a pensar cómo sería una pedagogía revisada, que después les voy a comentar. Bueno, ahora hablo de un nuevo escenario entonces, pero ¿qué hacemos? Porque el nuevo escenario, nos encontramos, nos vemos, estamos otra vez en clase. ¿Qué hacemos con las plataformas? Que parecían que eran más o menos que un bote salvavidas, ¿no?, en la pandemia. Y ahora nos encontramos. ¿Qué hacemos con las tecnologías digitales pisando suelo seguro en las aulas? ¿Dónde las ubicamos? ¿Dónde las ubicamos? Bueno,
donde siempre tuvieron que haber estado. O sea, si las necesitamos, las usamos. Si no las necesitamos, no las usamos. Es bueno tener plataformas como complemento a la clase presencial, es maravilloso, porque podemos dejar materiales, pueden ellos subir cosas, puede haber foros de discusión, algo que nos olvidamos en la clase lo puedo subir a la plataforma, o puedo dejar allí un comentario. Una cosa no invalida a la otra, porque nunca fue esa la cuestión, sino la cuestión fue primero que no había otra, y ahora lo que queremos es una enseñanza de calidad. Bueno, lo que yo también planteo es que, bueno, las tenemos disponibles, pero invitémoslas didácticamente. ¿Para qué las quiero? No hacer un Padlet, eso no es una actividad. Eso es, digamos, como una forma de entender que justamente tenemos que deconstruir. Si queremos hacer un proyecto educativo, luego veremos a través de qué aplicaciones nos sirven para eso, pero no poner la aplicación delante y la propuesta detrás. Bueno, volviendo un poco a esto de los riesgos, otro riesgo es este, que pasado el sacudón tecnológico y pedagógico nos retrotraiga a prácticas pasadas, ¿no? Donde las tecnologías tenían otro lugar, donde las propuestas se construían desde, bueno, yo también soy profe en formación docente y he visto planificaciones donde me decían, bueno, tecnología, bueno, ver un video de Sarma, bueno, eso no tiene nada que ver con una tecnología educativa y no recaigo en la alumna, sino que no había enseñanza en función de cómo integrar esas TAC, ¿no? Invitar a las TAC. Bueno, este es uno de los riesgos. Entonces, ¿cómo diseñar los nuevos escenarios de actuación docente luego del sacudón pedagógico y tecnológico? Ojalá pedagógico, ¿no? Me salió un fallido ahí. Fue más tecnológico que pedagógico. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Después en próximos encuentros, como en la serie, ¿no? Continuará. Veremos cómo continúa esto. Ojalá que sí. Bueno, la escuela estuvo sacudida. La escuela se sacudió porque no le quedó otra. Tuvo que seguir en otros formatos, pero fue escuela. Los chicos, las chicas no iban a la escuela, pero la escuela estaba. La escuela siempre fue la referencia, de diversas formas, pero hubo un vínculo, la escuela existió. Algunos fueron tangibles, porque tenían que ir físicamente, otros que no. Hubo múltiples espacios de circulación de la escuela, hubo actos escolares, reuniones de padres, ferias, de todo hubo. En realidad creo que no somos ni conscientes de la cantidad de cosas que sucedieron, ¿no? Estamos tranquilos, eso a mí me parece que está bueno. Volver a la escuela nos da tranquilidad, queríamos hacerlo, pero no olvidemos todo lo que hemos experimentado. Otro elemento, la escuela sacudida, el docente como transeúnte digital. Bueno, desde hace tiempo, este es un concepto que elaboré desde el año 2013, que tenía que ver con cómo conceptualizar al docente. El docente como un actor activo, transformándose todo el tiempo y siempre utilizando los recursos culturales disponibles para ejercer su labor. ¿Cuáles son los recursos disponibles para ejercer su labor en este contexto? Evidentemente es la cultura digital. Todo lo que podamos tomar para mejorar y potenciar los aprendizajes hay que tomarlos. Por eso el transeúnte siempre va evolucionando. Por eso pongo, bueno, hoy WhatsApp, mañana ya veremos, ¿no? Porque la cuestión no es decir, bueno, hay que cambiar para usar esto, sino hay que ir cambiando en función de lo disponible en nuestra cultura y en las formas de comunicación de nuestros estudiantes. Bueno, el docente. Como docente pude, esto hablar de la posibilidad, sí pude ser docente, cambié, ya no soy la misma persona que era en el 2019, pero tampoco soy la misma maestra o profesora o directora, porque tuve que aprender un montón de cosas. Y si yo tuviera que contarme a mí misma, a esa profesora que fui en el 2019 y a la que soy ahora, en el 2022, ¿qué me contaría? ¿Qué cosas aprendí? Insisto en esto porque yo conozco los tiempos docentes, nunca hay tiempo para encontrarse y pensar. Hagan esa lista de todo lo que se aprendió. Aprendió no solo de aplicaciones, de otras cosas, ¿no? A ser tolerantes,
ser tolerantes al cambio, a que no nos van a salir todas las clases en los tiempos que pensamos. Bueno, que esto también forma parte de un dinamismo que hay que instalar de una vez y para siempre, ¿no?, en las propuestas didácticas. ¿Qué recorrido y experiencia le sumó a mi formación? Y ahí yo creo que hay que evidenciarlo. Así como les planteo la lista, les digo, bueno, ¿cómo lo voy a lucir esa experiencia? Una es esta, ¿no?, el docente. Evidenciar en un diagnóstico a la vuelta de la pandemia, pero que nos incluye el diagnóstico. Los docentes siempre hacemos diagnóstico de los estudiantes, ¿no? ¿Qué aprendieron? ¿Qué saben? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué les enseñó la otra profesora? ¿La otra maestra? Bueno, nos incluimos en ese diagnóstico. A ellos también, ¿eh? O sea, preguntarles no solo, que seguramente ya lo han hecho, cómo se sintieron, qué vivieron, sino qué implicaciones aprendieron a utilizar, que seguramente no sabían y que las necesitamos como diagnóstico, como insumo inicial para poder proyectar, para poder generar propuestas con ellos, porque sabemos que lo pueden realizar. Bueno, pero estábamos hablando del docente, ¿no? El docente que nos incluya, que nos reconozcamos a nosotros mismos como actores inusuales en un escenario sinuoso y que se luzca, por ejemplo, en el currículum. En el currículum podemos decir, sí, 2019, docente de la escuela tal, quinto año de enseñanza primaria, 2020, docente de la escuela número, fui maestra de segundo de primaria, y si tuve experiencia docente en pandemia, sí, fui docente en pandemia. Entonces, ahí hay que ponerse la camiseta. Hay que ponerse la camiseta que diga, sí, fui yo fui docente en pandemia, sentirse orgulloso y orgullosa porque la verdad, no cualquiera vivió esa experiencia, la atravesó, aprendió, y bueno, y acá estamos, ¿no?, para seguir aprendiendo, porque si ustedes están acá es porque todavía eso quedó pendiente, queda abierto y bienvenido sea. Camisetas que den testimonio. La llevo puesta, hay que lucirla y mostrarla, dado que alberga muchas experiencias y muchas posibilidades sobre las que tuve que elegir cómo continuar. Bueno, en ese nuevo escenario entonces hay posibilidades que tuve que asumir, experiencias que fueron ganadas. Ahora nos toca dibujar un futuro cercano, con un diagnóstico de lo vivido que fortalezca la experiencia de ser docente, de haber atravesado la pandemia, de haber aprendido herramientas digitales para potenciar sus prácticas valiosas. Estas posibilidades y experiencias ganadas serán imaginar una escuela con tecnologías, ambientes de aprendizaje enriquecidos, personas en constante formación, en constante aprendizaje. Involucrar también a los estudiantes en esto, poder escuchar, ver cómo se comunican, qué les gusta, qué saben hacer, para poder aportar y de esa forma también tornar en significativo el aprendizaje. Prácticas en colaboración de propuestas pedagógicas que sean dinámicas, flexibles, contorneadas por los sujetos que las habitan y el contexto sociohistórico. Entonces, que nos atraviese la pandemia, que sea una experiencia que nos ocupe el pasado, que nutra el presente, que nos habilite a pensar el futuro, como docentes con mejores habilidades de diseño, de integración tecnológica en todas las propuestas didácticas. Bueno, muchas gracias, a ponerse la camisa. Bueno, tenemos algún tiempo para preguntas, si nos las van haciendo llegar. Yo quiero agradecer muy especialmente, Silvina, tus reflexiones y aportes, porque a partir de lo que podríamos decir nos dejó la pandemia, nos está dejando la pandemia, tu presentación apuntó a dos cuestiones fundamentales: la posibilidad y la decantación. Creo que no tenemos que pasar por alto que tal vez estemos en momento de empezar a decantar la experiencia
del sacudón transitado. Entonces, me parece que sacudón, posibilidad de cantación y futuro ayuda muchísimo a ubicarnos en esta vuelta o regreso a la presencialidad, integrando los dos mundos. ¿Preguntas? Bueno, les leo una de las preguntas, es ¿cómo evitamos el error de poner la herramienta por delante y la propuesta por detrás? Bueno, esto digamos que forma parte del proceso, no es que no converjan en el mismo sentido. Las herramientas digitales, la verdad es que son atractivas. Entonces, cuando uno ve una linda propuesta hecha con una herramienta, con Canva, con Genially, con Padlet, quiere eso. Pero entonces hay que detenerlo y hay que dejarlo como caja de herramientas. Es decir, bueno, a mí me pasa como profe. Bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es el proyecto? El proyecto no es utilizar Canva. No, bueno, queremos hacer, no sé, un folleto digital. Bueno, veamos cuál es el sentido del folleto, a quién va dirigido, qué elementos tiene que tener, de qué manera se va a canalizar, porque esas son preguntas nuevas. Antes siempre pensábamos en folletos en formato papel y ahora no, porque a lo mejor para difundir necesitamos los dos formatos. Bueno, ahora vamos a buscar la herramienta. Poner un freno, simplemente poner un freno, es decir, primero la pregunta, ¿qué es lo que queremos hacer? En el caso de los estudiantes, ¿no? En el caso nuestro es como más sencillo, ¿qué es lo que quiero enseñar? Y luego voy a ver, bueno, qué es lo que quiero enseñar, a quiénes, en qué contexto, y luego voy a esa caja de herramientas que se incrementó en la pandemia para poder ver de lo que conozco, qué es lo que se puede utilizar. No está mal partir de lo que conozco a lo que desconozco. Es decir, yo hablo a veces del barrio digital, el barrio, porque es el conocido. Sabemos que en la autopista en el mundo hay mucho por internet, bueno, te perdés. Si buscas aplicaciones de repente te puedes estresar. Hagamos nuestra herramienta, nuestro barrio digital conocido y después ampliamos la ruta para esas otras aplicaciones o herramientas que desconocemos, ¿no? No sé si respondí la pregunta, Silvia, sigo con la otra. ¿Vamos? Sí, acá hay una que me parece que tenés mucho para decir, Silvina. ¿Qué estrategias pueden contribuir a que pasemos del paradigma de las TIC a las TAC? ¿Y alguna bibliografía recomendada? Bueno, hay un libro que se llama Enseñar con tecnologías, transitar las TIC hasta alcanzar las TAC, de la Estación Mandioca, que es un libro de mi autoría, y ahí cuento un poco todo ese tránsito, ¿no? De las TIC a las TAC. Estrategias, bueno, opacarlas, es lo que dije recién, bajar un poco la persiana de las TIC, déjenlas a las TIC de lado, pensemos en la propuesta didáctica y después veamos qué necesitamos para llevarla adelante. Puede ser con tecnologías o no, pero en el caso de que sea con tecnologías, decir, bueno, ¿para qué? ¿Al servicio de qué? La podríamos integrar a ese proyecto. Opáquenlas un poco. Las TIC, la verdad es que nos pesaron mucho y siguen pesando. Yo también, bueno, como soy investigadora y soy evaluadora de tesis, y les digo a los tesistas, no me podéis presentar en el 2022 las TIC. ¿Qué son las TIC? Entra todo, como una bolsa de datos eso. Entonces, bueno, tratemos de ir abriendo ese concepto, pero desde nuestra mirada. No perdamos de vista que no somos informáticos ni informáticas, somos docentes. Entonces, nuestro valor tiene que ver con esa mirada. Una pregunta más, Silvina. Tantos docentes que quedamos dañados por el sacudón de la pandemia, ¿qué les dices? Yo les agradezco infinitamente y por eso los aplaudí cuando terminé,
porque sé que los daños fueron muchos, todos, porque además nosotros y nosotras las docentes tuvimos que contener y sostener situaciones muy dramáticas, muy trágicas, cuando nosotros mismos estábamos viviendo en la pandemia, no es que estábamos en otro lado, ¿no? Entonces había que contener emocionalmente eso. Darse permisos es una buena solución. Darse permisos para disfrutar, para hablar de lo que pasó, para poner energía en los encuentros con nuestros estudiantes, volver a encontrarse, pero por otros motivos, ¿no? Porque nos podemos encontrar y porque sabemos hacerlo, y la verdad que si uno le suelta un poco la soga a los chicos y deja que ellos inventen algo, van a inventar cosas maravillosas. Así que eso siempre como que, bueno, como que nos sirve, ¿no? Nos gratifica. Así que démosles la palabra a ellos y también dejémoslos que haya un festejo, porque nos pudimos volver a encontrar y porque ya pasó, prácticamente pasó todo. Bueno, muchas gracias. ¿Tienes otra? Sí, la leo. Dice, durante la pandemia el canal de comunicación fue WhatsApp, entre otros, pero no hubo límites, por respeto, de mensajes y o llamadas. ¿Cree que esos medios deben seguir, ya que enriquecen o no, o es así? Totalmente de acuerdo. Es decir, esto de la vuelta también nos tiene que reubicar en que hay un tiempo para trabajar, un tiempo para la familia, un tiempo para la amistad, un tiempo para la recreación y un tiempo para la nada. Porque, claro, estuvimos las 24 horas al servicio, ¿no? De docentes, de colegas, de chicos, nos preocupaba, estuvimos cada uno desde su lugar. Entonces esto hay que reconducirlo, hay que volver a organizar un sistema comunicativo, como dice acá, respetuoso y con horarios de trabajo, con horarios de tutoría, con horarios para poder comunicarse. No es sencillo, porque es como que ya se pasaron algunas fronteras y ahora hay que volver para atrás y volver a pautar, pero si todos lo hacemos, digamos, en cada escuela o lugar de trabajo, se habla y se ponen pautas, es un poco más sencillo y no recae en la acción individual, que es lo más difícil. Decirle a alguien, no, mira, a esta hora no me cuenten lo que pasó. Podemos esperar al lunes o podemos esperar al horario de trabajo. Esto, bueno, también tiene que ver con esa nieve que va cayendo y nos deja estos rastros. Unos son buenos, positivos, y otros hay que reconducir. No sé si no utilizar, porque es casi imposible no utilizar el WhatsApp. Puede ser, podemos sustituirlo por otro, por Telegram, a lo mejor, que no queda tan expuesto el número de teléfono, o encontrar otras formas. Pero creo yo que lo mejor son las pautas, poder pautarlo, eso, ¿no? Pero no invalidarlo. Bueno, y acá una colega agradece la presentación y pregunta. Mencionó algo sobre pedagogía postergada. Sí, escribió sobre este tema en el libro. Y cómo poder trabajar las TAC en aulas donde aún no llegaron dispositivos o son muy escasos. ¿No se escuchó? Ahora, cuando Silvina responda, agradecen la presentación y dos preguntas hay. ¿Dónde pueden encontrar textos sobre pedagogías postergadas y qué hacer cuando los dispositivos aún no llegaron a las aulas? Son muy escasos. Bueno, la primera es más fácil, La primera es más fácil y yo se las dejé acá por las dudas. Es un libro que está disponible online, el que les comentaba antes, ¿no? Que ahí, bueno, de alguna forma enumero algunas características de las pedagogías revisadas. Otro capítulo es claves para reconfigurar las prácticas universitarias en pandemia. Escuchar a sus protagonistas y analizar las experiencias, que si bien, bueno, esto tiene que ver más, esto es una invitación del Grupo Esgrina y de la Universidad de Barcelona en la que participé, está focalizado en la universidad, pero creo que como todo, la situación educativa nos permite poder tomar algunos elementos para otros niveles educativos. Otro es trabajo también que hablo de
esos aprendizajes que quedaron como en el borde, ¿no? Que ahora van a ubicar otro espacio en las clases. Saberes del borde me refiero a esos saberes que los chicos y las chicas ya sabían hacer y que, bueno, muchas veces quedaban por fuera de una propuesta. Entonces, bueno, el replanteo viene por ahí. Pero bueno, volviendo a este primero, es el primero de los capítulos que les comparto. Con respecto a los dispositivos, bueno, ese es un tema que seguimos solicitándolo. No hay que dejar de pedir ni dispositivos, ni conectividad, ni formación. Ojo, porque yo sé que esto soy consciente que hay muchos lugares donde no hay computadoras, no hay conectividad, bueno, innumerables problemas. Pero a veces no es así, a veces está eso, pero no se sabe cómo usar. Porque de hecho había escuelas que tenían plataformas, o sea, tenían plataformas digitales o institutos de formación docente, que recién hablábamos con Silvia de esos casos, y eran muy pocos los profes que lo usaban. Entonces también hay que pensar esa doble dimensión, tecnológica y pedagógica, y formarse para lo que haya y cuando haya, saber utilizarlo, ¿no? Y seguir pidiéndolo, porque es un derecho. Bueno, no hay más preguntas. Gracias por su